Vimos los diagramas anteriores donde nos plantean la situación de un barril y nos preguntaban la fuerza para mantener los 5 pies de distancia a la vertical y el trabajo ejercido en ese proceso de desplazar 5 pies el barril. Entonces, la información que teníamos era algo así. Tendríamos el barril suspendido empujado por una persona a velocidad constante, de manera que el barril terminaba a 5 pies y la persona lo seguía empujando. Mantenía el contacto a una velocidad constante. Digamos, bueno, no esta escala. Lo empujaba y la cuerda hacía una trayectoria de arco y se desplazaba a tantos grados. La longitud de la cuerda no varía, es constante. La fuerza se aplica en esta dirección, de derecha a izquierda. La fuerza se aplica en esta dirección, de derecha a izquierda. En este punto se mantiene estable, en el punto final. Hay un peso del barril estipulado como mg de 250 libras. Fuerza lo vamos a llamar nosotros. Mg igual a 250 libras fuerza. Se ejercen, la cuerda ejerce una fuerza-tensión para mantenerlo en la posición donde esta fuerza-tensión tiene componente en X y tiene componente en Y. Este es el ángulo equivalente a este θ. Entonces, bajo estas condiciones, el barril se desplaza a cierta altura. Acá va a ganar cierta altura, vamos a llamarla H. Respecto a él, las coordenadas iniciales, en este punto nuestras coordenadas iniciales van a ser 0,0, o sea, vamos a llamar 0,0. Hacia arriba será positivo y hacia la izquierda, en este caso, lo tomaremos como positivo. Eso es nuestro eje de referencia. Entonces, vamos a solucionar con un diagrama de cuerpo libre para aclarar. Entonces, con este diagrama de cuerpo libre lo que tenemos es en la condición final, que es la que vamos a evaluar. Tenemos fuerzas que se contraponen. Bueno, los vectores tendrían que ser iguales, nuestra escala, que es la componente en Y de la tensión y el peso. Fuerzas que se contraponen, la componente en X y la fuerza aplicada. Podríamos ver la tensión acá y el ángulo, que es este mismo ángulo. Es como si hubiéramos desplazado esto, hubiéramos desplazado este punto a este punto. Bueno, vamos a evaluar las condiciones. Tenemos que la velocidad es constante, ¿ok? Tenemos que se mantiene en ese punto. Entonces, las fuerzas son, no hay movimiento, las fuerzas son iguales. Se puede decir que en ese punto ya no hay movimiento. Entonces vamos a decir, como dijimos en la referencia, que
Fuerza aplicada que es de derecha a izquierda será positiva, menos la tensión en X. No hay movimiento, desplazamiento es cero. No hay aceleración, está estable. De aquí podemos decir que la fuerza aplicada es igual a la tensión en X. Y también tenemos, si verificamos para la vertical, vemos que TY va a ser positivo, menos MG va a ser igual a cero, de donde tenemos que TY, la componente en Y va a ser igual al peso. Este MG lo conocemos. Vamos a extraer acá una información trigonométrica para encontrar, para definir TY y para definir TX. Entonces, tenemos esto. La proyección de TX será esta. Es la proyección de TX. Para que podamos ver el triángulo rectángulo claramente. Ahora, en ese triángulo rectángulo vemos dos relaciones. Esto es T, que la coloqué acá como vector, pero esto es T. Entonces, nos queda el seno del ángulo estará dado por el cateto opuesto, que por proyección esto es TX, esto, proyección, por la paralela de TX. Seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, donde Tx, que es la que nos interesa para el literal A, la pregunta va a ser igual a T sobre el seno, por el seno de teta, la tensión por el seno de teta. Tenemos otra función trigonométrica que nos relaciona los términos verticales. Entonces, coseno de teta del ángulo va a estar por cateto adyacente sobre T, donde Ty va a ser igual a la tensión por el coseno de teta. No conocemos ninguno de estos términos, pero sabemos que T es la misma. La tensión y la tensión. Este vector, esta hipotenusa, que es una magnitud, es la misma. Entonces, vamos a igualar esa magnitud. Vamos a despejar de acá y vamos a despejar de acá y vamos a igualar. Entonces, vamos a despejar Ty, T de Ty y T de Tx. De Tx nos queda T es igual a Tx sobre el seno de teta. Y de Ty nos va a quedar que es Ty sobre el coseno de teta. Entonces, T es igual a Tx sobre seno de teta. T es igual a Ty sobre coseno de teta. Lo que quiere decir que T será igual a, si paso a relacionar seno-coseno y dejo la relación de Tx sobre Ty será igual al seno de teta sobre el coseno de teta. Esto quiere decir que será igual a la tensión va a ser igual a Tx, que será igual a Ty, seno sobre coseno es tangente de teta. Tenemos la tangente de teta. Ahora, ¿qué es Ty? Ty sabemos que es mg. Entonces, Tx es igual a mg tangente de teta, siendo mg 250, tangente de teta. Bueno, para Tx solo nos falta el ángulo. ¿De dónde vamos a tomar el ángulo? Bueno, aquí lo hicimos con vectores, aquí lo vamos a hacer con él. De aquí resolvimos con vectores. Vamos a resolver este triángulo rectángulo que se ve de esta manera. Voy a extraerlo acá, el triángulo rectángulo, para verlo más claro.
Entonces, tenemos el ángulo de desplazamiento. Esta es la cuerda. La cuerda tiene una longitud constante. Pero recuerden que acá esta es una altura. Entonces la cuerda va a estar más corta lo que subió a esta altura. Y esto es 5 pies. Tenemos este triángulo rectángulo. Entonces, este es el triángulo rectángulo que vamos a evaluar. Necesitamos el ángulo. ¿Qué información tenemos? Pues lo que no tenga incógnitas va a ser la hipotenusa y el cateto opuesto. Quiere decir que la función que nos va a relacionar ese ángulo va a ser el seno. Seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Simplificamos 5/30. Quinta de 5, 1. 30 dividido 5, 6. Entonces el seno de teta es igual a un sexto. Teta será igual a el arcoseno de un sexto. Y esta información nos da 9.5941. Este es el ángulo que tenemos. Este ángulo lo vamos a sustituir. El ángulo lo vamos a sustituir acá para encontrar Tx. 150 por la tangente de 9.5941. Porque se usan decimales para disminuir el error. Entre más decimales, menos error, más exacta la respuesta. Usando la calculadora, esto nos arroja que es 42.26 libra fuerza. Verifiquemos nuevamente. 250 la tangente de 9.5941. 42.2578, 42.26. Ok. Listo. Ya tenemos la fuerza que se aplica. Fuerza aplicada, porque Tx es igual a Fa. Entonces la fuerza que se aplica es de 42.26 libras. Fuerza. Ahora,